En el episodio anterior, visitamos la cueva de El Ángel para conocer más sobre los preneandertales y el uso de la industria achelense. Industria que también pudimos observar en la cueva de la Garma. Las pinturas rupestres de la Garma nos introducen en el nacimiento de la mente simbólica. Vamos a intentar encontrar respuestas a dos preguntas que generan un vivo debate. ¿Poseyeron los neandertales capacidades simbólicas? ¿Pudieron ser acaso los primeros artistas rupestres? Rodrigo de Balbín es una de las mayores autoridades europeas en prehistoria. Ha desarrollado parte de su trabajo durante más de 30 años en una cueva patrimonio de la humanidad. Esos caballos azules que cabalgan las paredes de Tito Bustillo galopan por el interior de cada persona que los observa en la penumbra. La cueva, un ente vivo, ha conservado durante miles de años la obra de unas gentes que materializaron una cultura singular, probablemente más vinculada a la Tierra y sus ciclos que la actual. Pero la cueva alberga pinturas de muy diferente época. Entre unas y otras, media tanto tiempo como el transcurrido desde que se pintó la última hasta el presente. En una galería elevada, en una cúpula natural, fueron plasmadas con ocre las representaciones de varios sexos femeninos. Se trata del camarín de las vulvas. ¿Apología de un matriarcado perdido? ¿Reverencia a la fertilidad? Se desconoce. Las vulvas, que son las más conocidas, son tres que existen en el panel principal, aunque hay unas cuantas más, y del mismo interés al menos, que representan la zona central del sexo femenino, del tronco femenino, donde el sexo llama la atención de un modo especial. Y se suele colocar el sexo en visión frontal dentro de un perfil femenino. A veces ese perfil es más completo, a veces simplemente un tronco, sin más. Lo que sí se sabe actualmente es que fueron pintadas hace unos 30.000 años. La cueva de Tito Bustillo es una oportunidad para los científicos, un laboratorio de modos de vida, una secuencia humana de miles de años bajo tierra. Tito Bustillo es un sitio, un conjunto decorado que está entre los 5 más importantes del mundo, no solamente en calidad, sino incluso en cantidad. Y que por tanto lo que ofrece es una realidad muy variada y enormemente interesante para estudiar el comportamiento gráfico de los individuos del Paleolítico. El arte paleolítico es un laberinto. En primer lugar, por su propia consideración como arte. Para mí es una expresión gráfica, es decir, es un modo de comunicarse. Hablar de arte, de todas maneras, de arte como lo entendemos nosotros ahora, es muy difícil. Lo que era un modo de comunicar a la gente pensamientos, ideas, recuerdos, sensaciones, historias. Y desde luego, por lo que nosotros tratamos en el momento actual, se compone la representación que llamamos artística como frases, donde cada uno de los elementos gráficos ocupan un sitio y tienen por tanto una significación. Es un modo de escritura en imágenes para nosotros y desde luego tiene un significado que no alcanzamos a conocer y que a lo mejor nunca alcanzaremos a conocer. Las pinturas también pudieron ser meras representaciones naturalistas o modelos para la enseñanza. En sitios como Altamira, donde se pintan bisontes, se comen y se cazan ciervos. En sitios como Lascaux, donde se pintan toros, fundamentalmente grandes toros, lo que se come y se caza son renos. No coincide nunca una cosa con la otra. Es decir, si verdaderamente el arte se hubiera realizado para conseguir los elementos de subsistencia inmediatos, hubiera sido la representación de un gran fracaso social. El componente chamánico o místico tal vez no deba de ser eliminado del análisis. Desde el punto de vista de algunos autores, las poblaciones del Paleolítico poseían un cerebro más abierto a la experiencia religiosa. Esta chamana de Corea practica un ritual en el que se comunica con los espíritus. Nuestro cerebro posee zonas que se activan durante la experiencia religiosa, especialmente el llamado sistema límbico. En el interior del lóbulo temporal hay otras estructuras como el hipocampo, la amígdala, etcétera, que pertenecen al sistema emocional y que también son muy importantes. Sobre todo porque cuando se activan de manera extraordinaria se producen experiencias religiosas y místicas o espirituales, ¿no?
y probablemente el origen de la espiritualidad en el ser humano se debe también a ese desarrollo de las áreas del sistema límbico o cerebro emocional. Algunos autores afirman que los habitantes del Paleolítico tenían el hemisferio izquierdo más desarrollado que el derecho, lo que provocaba un contacto con la realidad más cercano a la intuición y las visiones que a la razón pura. El predominio actual del hemisferio derecho, donde reside la lógica, habría ocultado esas potencialidades. Una mayor actividad del sistema límbico habría contribuido a un contacto con otra realidad, y esa realidad es la que puede estar de ellas. El uso de drogas o de la música podría haber contribuido a este tipo de experiencias, como todavía se observa en algunos lugares del mundo. En el arte rupestre se observa una gran maestría y un profundo conocimiento de la formación de imágenes en el cerebro. Los artistas del Paleolítico parecían conocer los mecanismos de la percepción. Además, aprovecharon los volúmenes de los paramentos para dar profundidad a sus composiciones, para conseguir corporeidad. El arte rupestre de la península ibérica abarca miles de años, desde las primeras manchas rojas hasta los barcos de la Edad del Cobre, pasando por el arte macroesquemático y el magdaleniense. En la Cueva de la Victoria, en Málaga, está asociado a enterramientos. Estas pinturas cumplen la misma función que las de una tumba del Valle de los Reyes. Claro que fueron realizadas miles de años antes. En la actualidad existe un problema que ha disparado los debates: las dataciones del primer arte rupestre. Su antigüedad abre la puerta a que los hombres de Neandertal realizaran el primer arte humano. Sí, desde luego, para mí no creo que haya ningún inconveniente. El problema normalmente ha sido la capacidad de datación que tenemos de los objetos, pero al principio se pensaba que los neandertales eran gente muy diferente a nosotros y desde luego inferiores, porque siempre hacemos un etnocentrismo brutal, quiere decirse nosotros somos lo bueno y lo demás no tanto o lo malo. Los neandertales hacían lo mismo que nosotros, vivían en los mismos sitios, utilizaban el medio ambiente exactamente igual y tenían formas materiales un poquitín diferentes de vez en cuando. Hay muchas formas en las cuevas que podrían haber sido realizadas por neandertales. Hay que tener en cuenta que en la península ibérica, en otros sitios también, los neandertales o lo que fabricaban los neandertales, es decir, la industria musteriense, llega a tener fechas del 20.000 a.C. e incluso posteriores. Esas son fechas del Paleolítico Superior, quiere decirse que en ese momento la península ibérica estaba llena de sapiens y de neandertales. ¿Hacían los neandertales cosas en las cuevas? Es una de las cosas que tenemos que averiguar, pero en cualquier caso, si nosotros seguimos la normativa que nos ha dado la utilización de las fechas de las series de uranio en ese proyecto que hemos desarrollado en las cuevas del norte, el Monte Castillo tiene fechas de 40.000 a.C. y eso es, bajo muchos conceptos, neandertal. There is no reason other than our vanity for thinking that Neanderthals couldn't have done most of what we do. I mean, there is no a priori reason to say that, they couldn't, they did not have the cognitive ability to do art. They did not have the cognitive ability to fashion little statuettes. I don't know that they did, but I don't know any evidence that we should deprive them. We should say no. That was quite impossible. En todos esos yacimientos musterienses de más de 60.000 años, por poner un ejemplo, no aparecen las cuentas de collar, no aparecen los dientes perforados que se asocian típicamente al Paleolítico Superior o a las culturas de transición supuestamente realizada por neandertales. No aparece. Hay un antropólogo, Steve Mitten, ¿no? Si lo ha oído, que tiene una hipótesis respecto a la explosión cultural de hace 40-50.000 años en el ser humano, que dice que, aparte ahora de que la posibilidad de una mutación, que diversos tipos de inteligencia, ¿no?, se conectaron entre sí. Una inteligencia maquiavélica, por ejemplo, ¿no?, y otros tipos de inteligencia
espacial y todas esas, estaban separadas en otros homínidos anteriores a nosotros, y que en esa época, para la expresión cultural, que es la que permite el arte, la religión, las pinturas, etcétera, todo esto, o el lenguaje, esto se une por un cambio genético que permite que todas esas inteligencias que estaban separadas se uniesen. Pero tal vez existan diferencias mensurables entre las capacidades del neandertal y las de los humanos modernos. Y para ello hay que mirar, una vez más, lo que nos dice el cerebro. Por ejemplo, los neandertales, a pesar de tener el mismo volumen cerebral de un Homo sapiens y a pesar de tener la misma estructura de las áreas frontales, no tenían el desarrollo de las áreas parietales que en cambio hemos encontrado en nuestra propia especie. Pues estas zonas son todas zonas que están relacionadas con la generación, podemos decir, de un espacio interior. Mi cerebro recibe las informaciones del mundo exterior, recibe la información misma de mi propio cuerpo e integra estas dos informaciones generando un mundo virtual. Un mundo virtual en mi misma cabeza, en el cual, ¿qué puedo hacer yo? Simular, hacer experimentos mentales, hacer algo sin necesitar hacerlo físicamente, imaginar de hacerlo, imaginar a mí mismo hacer algo e interactuar con el ambiente. ¿No acaso estas áreas, el papel más básico e importante de esta área es la integración entre mano y ojo, o sea, entre las dos interfaces de mi cuerpo con el mundo exterior? Hay que destacar que el modelo humano moderno, como somos nosotros, el modelo geométrico de cerebro, como lo conocemos, es algo que se ha evolucionado, digamos, alrededor de 150.000 años. En cambio, los neandertales desarrollaron su modelo cerebral con su tamaño, en su forma, en su, digamos, estructura final, solo hace 50.000 años. Pues aunque los dos modelos paralelos hayan invertido en la misma cantidad de aumento cerebral, el nuestro se inventó, a pesar de lo que se piensa comúnmente, antes del modelo neandertal. Uno de los detonantes para investigar si los neandertales realizaron arte rupestre fue el descubrimiento de unos carbones con 43.000 años de antigüedad en la cueva de Nerja, Málaga. Los fragmentos de carbón fueron recuperados en un lugar de muy difícil acceso, bajo dos paneles con pinturas. Esta datación daba un elemento indirecto para retrasar la aparición del arte pictórico de Europa en miles de años. El hecho de que esa cronología se corresponda con una época en la que los neandertales poblaban esta región abre la posibilidad de asociar el primer arte parietal con el hombre de Neandertal. Tras las dataciones de Nerja, se publicaron otras en Francia y la cornisa cantábrica que venían a corroborar que las primeras pinturas rupestres de Europa se habían comenzado a realizar hace unos 40.000 años. Nos encontramos delante del gran panel de las manos de la Cueva del Castillo. Por muy increíble que parezca, durante casi 30.000 años, sucesivas generaciones de hombres pintaron sus motivos ornamentales en estas paredes. Me gustaría que me comentara desde qué periodo comenzaron a pintar y qué distintas fases han ido sucediéndose en pintura en este panel. Bueno, pues en este panel de la Cueva del Castillo, igual que en el panel de las superposiciones, que es otro sector de la cueva, tenemos, digamos, representaciones de todo el ciclo artístico paleolítico, desde sus inicios, tal como los conocemos en la actualidad, hasta sus fases más recientes. De hecho, las recientes dataciones obtenidas sobre costras de calcita asociadas a las pinturas nos permiten saber que las primeras figuras que se representaron en este techo son más antiguas de 41.000 años. En esos momentos, el neandertal todavía ocupaba parte del continente. Los primeros individuos del género humano actual comenzaban a llegar a Europa. Uno de los problemas para asegurar estas edades son las dataciones. En estas horquillas temporales suele emplearse un isótopo del carbono,
el llamado carbono 14. Con este sistema se pueden datar carbones y huesos. Se requieren unas cantidades mínimas de material. La muestra que se analiza se destruye durante el proceso. El método es complejo. El carbono 14 te puede datar muestras actuales, es decir, lo único que podemos decir es que es una muestra moderna, y el rango máximo de actuación está entre 45.000 y 50.000 años. Para edades más antiguas se emplea el llamado paleomagnetismo. En la actualidad se está trabajando con buenos resultados con las llamadas series de uranio, popularizadas por el método del uranio torio. Con este sistema pueden datarse directamente las pinturas rupestres, al menos su antigüedad mínima, ya que se obtiene la edad de las capas de calcita que están sobre las pinturas. En Nerja se han realizado pruebas durante este año para comparar los resultados del carbono 14 con series de uranio. Aunque todavía no hay resultados concluyentes de las nuevas dataciones. La desaparición de los neandertales, sus capacidades simbólicas, su origen y su posible convivencia con nuestra especie son un verdadero rompecabezas para los científicos. Hay opiniones diversas, opiniones que no son gratuitas, sino que se sostienen en los datos obtenidos por cada equipo científico. Es lógico que existan diferencias y que el conocimiento vaya fijándose paulatinamente. La comunidad científica considera altamente probable que los últimos neandertales desaparecieran en el sur de la península ibérica. En Andalucía existen 3 lugares con restos humanos neandertales: el Boquete de Zafarraya, entre las provincias de Málaga y Granada; la Cueva de la Carihuela, en Píñar, Granada; y Gibraltar. La opinión más aceptada es que los neandertales vivieron en estos yacimientos hasta hace unos 30.000 años. Algunos autores creen que incluso pudieron desaparecer después. Yo no tengo duda que el suroeste de la península, no solo Gibraltar, fue un refugio de neandertales donde perduraron mucho más que en otras zonas de Europa. Esa fecha de 28.000 en términos reales estaría en 30 y 32.000. Todavía son los últimos. Por ejemplo, algunos de los trabajos que dice que en diferentes partes de Europa esta fecha neandertal quedan en 40.000. La conclusión es que el neandertal se desaparece en 40.000. Entonces mi conclusión no es esa. Si tenemos muchos neandertales en 40.000 en Europa, eso a mí me indica una población fuerte, porque no vamos a estar encontrando los últimos siempre que buscamos. Y si hay una población fuerte en 40.000, se extinguen posterior a 40.000. Y dentro de esa horquilla, digamos, que haya muchos en 40.000 por toda Europa y los últimos sobre 30.000, 32.000 estén en el suroeste, tampoco me parece una cosa tan dramáticamente descabellada, ¿no? Cuando el frío se intensifica en el norte, en el hemisferio norte, a las poblaciones del norte normalmente se ha acuñado un término que se llama extirpación, se extinguen localmente las poblaciones y sobreviven las del sur. Después, cuando el tiempo se recupera, esas poblaciones que han quedado en los refugios del sur o en algunos refugios crípticos, en algunas zonas privilegiadas desde el punto de vista climático, es la reserva genética desde la cual vuelven a expandirse las poblaciones. Y este fenómeno, este bombeo y contracción, se ha producido rítmicamente a lo largo de los últimos, sin duda alguna, a lo largo del último 1.000.000 de años. Bueno, pues en este proceso de contracción y expansión hubo una contracción y fueron en las penínsulas del sur de Europa donde algunas poblaciones de animales y también de humanos, de neandertales en este caso, quedaron acantonadas, con la diferencia de que ya no se produjo una nueva expansión. En el mismo ámbito geográfico hay otros yacimientos con restos de industria y actividad asociada a los neandertales, como en La Araña, en Málaga capital, o en la comarca del Guadalteba, en la misma provincia. En el complejo de La Araña se aprecia un aprovechamiento de los recursos marinos similares a los observados en Gibraltar y en Benzú, Ceuta. A pesar de la proximidad de Zafarraya y Gibraltar, los comportamientos observados por los científicos en las poblaciones neandertales son completamente diferentes. Es evidente que la ubicación geográfica también lo es, y este aspecto puede determinar modos de vida muy distintos. Nos encontramos en uno de los pasos naturales más espectaculares de Andalucía, que unen los valles del interior con la cálida costa malagueña, el Boquete de Zafarraya. Ascendemos hacia la cueva de Zafarraya, donde los neandertales vivieron hace miles de años, dominaron el territorio y cazaron las manadas de animales que pasaban por este paso natural.
El comportamiento de los homínidos de Zafarraya nos remite a una ocupación ocasional y a restos de prácticas antropofágicas. Aquí no se ha recuperado ningún resto material de actividad simbólica. En esta sala, en el vestíbulo, apareció un hogar neandertal de en torno de unos 50.000 años de antigüedad, donde troceado, con inequívocos señales de corte, algunos partidos, pues aparecieron restos de neandertales, restos humanos. 2 fémures, una tibia y una mandíbula partida. ¿Qué significa esto? Pues con toda probabilidad que hubo canibalismo. Y lo más interesante es que estos huesos se encuentran quemados, fueron arrojados al hogar cuando el hogar estaba activo y se encuentra quemado, pero lo más interesante aún es que también toda la superficie de estos huesos presentan estrías de útiles de lascas líticas, de lascas de sile. Es decir, estamos ante una evidencia de un comportamiento complejo con respecto al consumo de restos humanos. Se me ha preguntado muchas veces si es posible que fuera un ritual. No creemos que fuera un ritual. De hecho, en el mismo hogar, dentro del mismo depósito del hogar, aparecen estos restos humanos junto a restos de animales que habían sido consumidos en el mismo momento. Por lo tanto, el tratamiento que se le da al cuerpo humano por parte de los neandertales de Zafarraya es el mismo que se le da a los animales que han cazado. Es decir, son masas de proteína que hay que consumir. En cambio, en Gibraltar se ha supuesto que los neandertales sí que se preocupaban de elementos simbólicos o decorativos. Nosotros sospechábamos ya de tiempo que la cueva de Gorham y Vanguard y también Ibex salía mucho hueso de ave. Sospechábamos que posiblemente el neandertal tenía algo que ver con el tema. Pero claro, siempre la idea es que el neandertal era incapaz de cazar aves, incluso para el consumo. Lo estamos encontrando en muchos de los niveles musterienses, o sea, no es una cosa de una época, de una moda, de un grupo pequeño, esto parece ser que lo están haciendo a través de muchos años. Notábamos que hay una gran diversidad de rapaces y cuervos, córvidos, ¿no? Y pensamos, bueno, si es que los neandertales están cogiendo estos bichos, estos buitres, águilas, es muy raro que sea para comer. Empezamos a encontrar cortes hechos por la herramienta de los neandertales en huesos. Y entonces pensamos, bueno, esto ya es un paso adelante. Aquí hay una demostración que los neandertales están procesando aves, ya eso es importante, porque todo el mundo pensaba que no hacían eso. Y empezamos a encontrar buitres, milanos, chovas, cuervos, etc. Y luego empezamos a ver las partes anatómicas y evidentemente había una desproporción muy grande a favor de huesos con corte que eran huesos del ala. Se puede preguntar uno, bueno, si van por las plumas, pues son muy fáciles de arrancar. Pero al hacer el estudio experimental, lo que está claro es que si se va cortando, y todo alrededor se puede sacar, digamos, un poncho. Se saca todo entero, ¿no? En el caso de un buitre se lo puede poner una persona por encima, en el caso de un águila más pequeño, pues puede ser algo para la cabeza, etc. No sabemos cómo pensaban, pero evidentemente tenían alguna forma de simbolizar, de ornamentarse, y tenemos muchos ejemplos paralelos etnográficos, modelos posteriores. Gibraltar no es el único lugar en el que se puede inferir un comportamiento simbólico en los neandertales. Muy cerca de Madrid, en plena sierra, el yacimiento de Pinilla del Valle está aportando indicios que apuntan en esa dirección. La excavación de Pinilla es compleja y contiene varios yacimientos con cronologías diferentes. A grosso modo, podemos hablar de una horquilla entre los 100.000 y los 70.000 años. En el llamado Valle de los Neandertales, los cazadores se ocupaban de grandes piezas, fundamentalmente de machos, respetando a las hembras y los animales de corta edad. El conocimiento del ciclo cinegético era completo. Bueno, en mi opinión, ya no cabe la más mínima duda de que en el Pleistoceno medio los homínidos cazan no solo sobre muchas presas, sino sobre presas muy potentes, muy grandes y además en perfectas facultades, es decir, que son cualquier cosa menos cazadores oportunistas, lo cual es muy llamativo y muy sorprendente. Vemos como aquí, en este Valle de los Neandertales, se da una gran competencia por el acceso a las manadas, a las faunas, por parte tanto de los carnívoros, los grandes depredadores, leones, lobos, osos y sobre todo hienas, y por otro lado los neandertales.
Pues bien, estamos viendo cómo todos estos animales que he citado son netamente oportunistas, mientras que los homínidos, por estrategia de caza y probablemente por una cuestión que tiene que ver con la posición social, siempre intentan acceder justamente a los individuos más pletóricos de salud, más grandes, que tienen mayor cantidad de proteínas y probablemente también con un contenido de cierto prestigio social que conlleva este tipo de caza. Los procesos geológicos que ha sufrido Pinilla hacen que el aspecto del yacimiento sea engañoso. Cuando los neandertales vivían aquí, había cuevas que se derrumbaron con el paso del tiempo. Los vestigios materiales y animales se encuentran en los paleosuelos de estas cuevas. Enrique Baquedano y Juan Luis Arzuaga están estudiando la posibilidad de que los neandertales de Pinilla tuvieran algún tipo de ritual funerario. Personalmente soy de los que cree que en los últimos tiempos estamos viendo sorpresas y vamos a ver muchas más en los próximos años. Sin ir más lejos, aquí, en estos yacimientos del Calvero La Higuera, estamos descubriendo una página sorprendente, como poco, extraña, en relación con los neandertales, porque en efecto, como muy bien decía Manolo, pues tenemos un yacimiento que es la cueva descubierta, que nos rompe los esquemas. Allí aparecen muchísimos cuernos de uro, que eran enormes en aquella época. A veces aparecen los dos cuernos, y generalmente, de hecho, aparecen los dos cuernos, con la parte del cráneo donde se insertan, es decir, como si se hubieran llevado un trofeo, para entendernos, ¿no? Se han llevado los cuernos, y de esos hay muchos, y ocupan toda la superficie. Y los cuernos no valen para nada, y transportarlos es una molestia. Llevar un bulto tan pesado y tan grande, y acarrearlo desde donde lo pudieran conseguir hasta la cueva, no es práctico, no tiene ninguna utilidad. Entonces, ¿por qué lo hacían? Pues esa es la gran pregunta. Y luego, pues si fuera poco, en ese yacimiento han aparecido los dientes superiores de una niña de 2 años y medio, 3. Así dicho, si yo llego, yo no sé mucho de esto evidentemente, pero veo una zona muy marcada de dormitorios, los hogares, la industria donde comían, los huesos, y casualmente al lado un lugar donde aparece poca industria, donde aparece que no comen, no es un lugar de dormitorio, y sin embargo aparecen esos huesos de toro justo encima de hogueras, y parece que solo hay eso que ha llamado trofeo. Sí. ¿Se podría interpretar eso como una necrópolis, un santuario o algo así? Algún lugar donde se ha realizado algún tipo de actividad que se sale de lo normal, eso de entrada, ¿no? Y te contesto indirectamente. Si ese yacimiento correspondiera a humanos de nuestra especie contemporáneos o posteriores en el tiempo, si fue un yacimiento que hubieran hecho Homo sapiens, sin duda diríamos que han realizado algún tipo de actividad social, cultural, ceremonial, de grupo en ese lugar. Como se trata de neandertales, de los que nunca se ha podido mostrar que tuviesen estos comportamientos simbólicos, pues tendremos que estar seguros, muy seguros, antes de que lo demos a conocer en las revistas científicas.